Buenos días, qué bueno encontrarnos sábado previo al Domingo de Ramos. Día grande de preparación. La lectura de hoy nos dispone ya a prepararnos para mañana. Vamos hoy a meditar el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 45 al 57. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿qué estamos haciendo? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no entienden ni palabra, ni no comprenden que conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente anunciando que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente con los judíos, sino que se retiró a la región vecina, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. ¿Qué les parece? ¿No vendrá la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba le avisaran para prenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miremos otra vez el texto, volvamos a tomar una segunda lectura, una tercera lectura. Pidámosle al Espíritu que venga y nos prepare el corazón para que esta palabra nos disponga a comprender todo este misterio pascual que profundizaremos. Y esta palabra es muy importante para comprenderla. Por eso, leer versículo por versículo todos los detalles. ¿Dónde fueron los judíos? ¿Con quién fueron a hablar? ¿Qué le preguntaron que qué había hecho Jesús? ¿Qué le anuncian a los fariseos y a los sacerdotes? ¿Y cuál es la inquietud que hay en el corazón de estos, de los pudientes jefes religiosos judíos? ¿Qué pasa? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están viendo la realidad que está pasando con Jesús? ¿Quién habla entre ellos? ¿Cuál es la sentencia que da? ¿Y a qué se llega? ¿Cuál es la decisión que toma el Sanedrín? Todo este consejo de los judíos. Y mientras tanto, Jesús, ¿hacia dónde se dirigía? ¿Y qué decía la gente de él? ¿Y qué dictamen había mandado decir los sumos sacerdotes en todas las regiones de si se enteraban sobre Jesús? Miremos parte por parte, la mirada en el texto, la voz que ayuda a la proclamación y el corazón reposando en el sentido. Segundo momento, meditación. Estamos en el momento puntual álgido. Juan nos ha venido mostrando la persecución de controversias que hacen a Jesús en distintas celebraciones del templo. Es un juicio que ya viene contra él porque se ha declarado ya, ha dicho que es el enviado, ha dicho que el Padre y yo somos uno, ha dicho que él hace las obras del Padre, que miren contundentemente que el Padre habla en sus obras, ha mostrado todas las obras del amor, de la misericordia, y ahora ha hecho un signo grande y maravilloso, el más grande de todos. Y este es previo a este capítulo 11, Juan nos acaba de mostrar toda la resurrección de Lázaro, que ha sido un signo, imagínense ustedes, pues sí, resucitó a otros Jesús, pero es que esta es una resurrección del amigo de él, Lázaro de Betania, hermano de Marta y de María, que llevaba más de 3 días ya, y olía maluco, ya casi 4 días en el sepulcro, y fue contundente. Es que Betania queda muy cerca de Jerusalén, todo el mundo se dio cuenta, los fariseos estaban al acecho a ver qué aparecía, por qué había dejado morir a su gran amigo, qué pasó, por qué no apareció, y se estaban burlando y estaban diciendo: ahora sí lo vencimos, es un mentiroso. Y Jesús, que sabía qué es lo que iba a pasar como Dios, había dejado este gran signo. Le habían pedido muchos signos y él solo lo remitía al signo de Jonás, pero en Lázaro les mostró
que Él es Dios y Señor de la vida, que un hombre de 4 días puede venir a la vida con la voz decir, Lázaro, sal fuera. Eso generó un escándalo para los judíos porque pensaron que Jesús no lo iba a hacer y resucitó a su amigo Lázaro. Hasta un versículo dice que lloró. Y nos muestra el Dios que con su palabra recrea y anima un cuerpo. Esto es como una forma de resurrección primera, porque la resurrección habla pues a una vida de la inmortalidad y también se nos ha dado del bautismo. Pero aquí es un hombre que ya estaba en olor difícil. El contexto de la narración es que casi que ni se podían acercar allá por el olor, porque Lázaro murió de una enfermedad fuerte. Y viene este gran signo, y muchos, y no solo muchos fueron a decirle a los fariseos vieron, y se iban y se pasaban allá como hipócritas a darle el pésame a María y a Marta, que eran una familia importante. Y Lázaro era un protegido de Roma porque el papá de Lázaro había sido Teófilo y había sido un administrador de Roma en Siria. Y era un hombre grande y un hombre bueno y creyó en Jesús. Jesús lo resucita y es contundentemente el detonante más grande para que lo lleven a la cruz, como ya no se aguantan más. Y este es el relato de hoy. Por eso es importante este sábado, previo a toda esta semana, este relato. Ya resucitó a Lázaro. Entonces dice, muchos judíos fueron a casa de María, pero fueron a fisgonear. A ver, es verdad. ¿Cómo así? Sí pasó, al fin sí lo resucitó. Pensaban que no. Es verdad. Entonces fueron a decirle a fariseos y a sumos sacerdotes, y entonces empieza la trama. Este hombre hace muchos milagros. Muchos milagros. Imagínense ustedes. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Esto en el fondo es una excusa, porque los romanos, los soldados romanos y los que conocían a Jesús veían en él no quería el poder humano, eso estaba claro. Pero estos querían inventar una excusa que más adelante fue la presión que le dieron a Poncio Pilato y lo que veremos el viernes, cómo lo quieren ver, mostrar como un enemigo contra Roma. Querían eso. En Jesús, el romano sabía que un hombre que cura y que ama a los niños, que da amor, no es precisamente el guerrero político con el que ellos tengan que pelear. Y entonces Caifás, sumo sacerdote, dice aquí el texto que empieza a decir que no entienden ni palabra, no comprenden que conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Dice Juan que eso lo dijo por inspiración del Espíritu, porque era el sumo sacerdote, pero no porque él fuera bueno. Se cumple lo que dijo. Es que Jesús no solo murió por una nación, murió por todo el género humano. Eso sí es la verdad. En eso sí tiene verdad. Y murió para que los hombres y mujeres de todos los tiempos tengamos vida. La vida de plenitud que Dios nos ha dado desde siempre. Pero en el Hijo, solo en el Hijo. En Dios mismo, que ha tomado la condición humana, nos ha dado esta dignidad y ha rescatado y nos ha salvado y nos ha sanado. Eso es verdad. Murió uno por todos. Pero aquí se presenta es como en un debate político de este Caifás, lleno de poder y de ambición, como sacando una excusa por el cual motivar a sus hermanos para que dijeran que era reo de muerte, como definitivamente lo van a llevar. Y entonces, mientras eso, nos dice Juan que ya no andaba públicamente Jesús, se va para Efraín queda en Samaria no corría tanto peligro, pero no porque Jesús quisiera huir, sino porque es que Jesús sabía cuál era su hora. Acuérdense ustedes, en varios relatos dicen, no había llegado su obra, por eso no lo lograban agarrar, o se escabulló, porque no era el momento. Y así tuvieran los ejércitos, cuando no era el momento, pues Dios no lo permitiría. El momento estaba reservado, y era la celebración de la Pascua, porque ya no sería un cordero como el que se citó en el libro del Éxodo para aquel momento de la salida y de la Pascua, de la liberación de Egipto, sino el cordero inmaculado, el cordero de Dios. Dios daría el cordero de salvación al género humano. Esa era la hora. Mientras tanto, Jesús partió a Efraín, que es en Samaria, y estaba por allí. Y estaba cerca la fiesta de la Pascua que estoy diciendo. Entonces la gente se preguntaba, ¿será que vendrá la fiesta? Es que de hecho cuando decidieron matarlo, sacaron un edicto y en todas las sinagogas, y quien viera a Jesús supiera que era reo, que había orden de detención para él. Entonces la gente se preguntaba, ¿será que va a venir a celebrar la Pascua? ¿Será que va a subir? Por eso los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase dónde estaba él les avisaran para prenderlo. Termina diciendo, como estamos corroborando. Entonces ya hay una sentencia, parte la sentencia.
hay una persecución, hay un hecho grande, la resurrección de un hombre que lleva más de 3, 4 días muerto. Solo Dios. Ningún profeta del Antiguo Testamento ha hecho eso. 3, 4 días. Nunca ha habido un signo tan grande como el que acaba de hacer Jesús. Y quiere demostrar que Él vino para dar vida. Y se lo muestra a Marta y a María, que lloraban y estaban tristes por la pérdida de su hermano. Muestra cómo que el que crea en Él tendrá la resurrección y la vida. Hay unos diálogos con Marta que también nos presenta la palabra y con María. Y Jesús demostró que podía hacerlo. Y hoy contundentemente entonces con más fuerza empieza la persecución que se dará en la semana de Pascua. Preparamos el corazón, entonces dispongámonos a preparar esta semana. Comprendamos estos hechos que se nos narran aquí. Comprendamos aquello de cómo Jesús muere por todos. Para que no mueran los hijos de Dios sin poder llegar al Padre. Para que no mueran los hijos de Dios en el tiempo, en la historia, por el pecado, por vivir en proyectos que no son los de Dios. Pensemos de qué muerte nos ha rescatado Jesús. Y llámele muerte usted y yo a lo que verdaderamente daña totalmente el sentido de mi vida, a lo que no me permite ser templo del Espíritu Santo, a lo que verdaderamente no me hace igual a Dios en el sentido de somos creados a imagen y semejanza de Dios. Él es Dios, ¿cierto? Pero somos creados a su imagen y semejanza. ¿Qué situaciones en mi vida me han apartado de ir a esa plenitud, de encontrar la grandeza de Jesús que me amó y se entregó por mí y por todos? ¿Qué me sigue constando? Hemos venido caminando en la Cuaresma pidiéndole a Dios perdón, reconocimiento de pecado, alejarnos y apartarnos. Durezas de corazón, ¿qué tenemos ahí que nos falta? Hoy, previo ya a este gran sábado, este domingo de Ramos de Pasión, pues preparemos el corazón, preparemos la confesión con arrepentimiento, con verdad. No dejemos por allá cosas ocultas, digamos la verdad. Seguimos a quien es la verdad. Él no decía mentiras. Que nosotros con verdad y reconozcamos, he fallado en esto y en esto y en esto. Te he dado este dolor, Dios, porque tú me has mimado, me has llamado con nombre propio, me has dado un proyecto de vida y yo te he faltado. Pero aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y esta es mi realidad, esta es mi muerte. Él ha dado la vida para que tengamos la vida. Nos ha sacado de la muerte. ¿Cuáles son nuestras muertes? Aquí hay un debate grande, hay una injusticia porque ya se da sentencia para que muera el justo de los justos, el santo de los santos, el Hijo de Dios, el que está por encima de todos, el que sigue caminando a su lado y a mi lado y que sigue llamándonos al corazón, estoy a tu puerta y llamo. Esta palabra es contundente para que esta semana no sea una Semana Santa más, sea la Semana Santa de la vida, es la que tengo. Cuánto reconozco este amor salvador de Jesús, que la mentira lo persiguió, que el mal trató de destruirlo, que se ensañó contra él, pero él salió victorioso porque es la verdad y él es el dueño de la vida. Y este milagro de Lázaro nos muestra que con una palabra lo llamó a la vida, pues con su entrega en la cruz, con su gesto, con su misericordia y donación completa, dice, no me quitan la vida, yo la entrego, la he entregado por usted y por mí. Reconozcamos eso esta semana. Hagamos oración. Bendito sea, Señor Dios uno y trino, por esta revelación de esta palabra, por tu don de llamar a la vida al género humano, por dar la vida por todos, por morir por la salvación de todos los hombres y mujeres en el tiempo, en la historia. Gracias, Señor Jesús, por abrirnos las puertas del cielo. Permítenos hoy ver en esta persecución que se declaró a ti, en este dictamen ya de sentencia de que eras... cualquiera que te viera te podía decir dónde estabas para que te capturaran. Podamos ver cómo el mal siempre ha perseguido el bien. Pero tú has vencido el mal. Tú has dado respuesta de cómo la cruz ha sido el momento de liberación, sanación, de donación total de un Dios que ha amado tanto al género humano que se entregó totalmente. Que podamos reconocer nuestro pecado, Señor, que ya para empezar este domingo de Ramos podamos llorar el pecado, podamos reconocer qué muerte hay en nosotros y reconocer que has venido para darnos la vida y tenerla en abundancia. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Cómo me he preparado esta Cuaresma? Estoy a un día, comenzamos con fuerza ya estas primeras vísperas por la noche, hoy, del domingo de Pasión.
si he hecho un análisis riguroso de lo que ha sido muerte en mi vida. Muerte, pecado, transgresión, lo que me separa de Dios, del amor a los demás, que me impide amar. Hemos hecho ese análisis, o si no, tenemos tiempo todavía. Preparemos una buena confesión, que esa sea la acción de este día, previo a la Semana Santa. Preparémosla con dolor de corazón, con reconocimiento de pecado, con querer resarcir, con enmendar, con verdaderamente querer vivir delante de Dios, con mirar toda esta trama que se da hoy en la palabra para ver cómo en esta injusticia se ha dado la justicia y la misericordia más grande de la redención del género humano. Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.